por qué antes de Filipo II, con Pérdicas III, Macedonia era militarmente un desastre, los ilirios se arramplan por ahí con todo tal, y con Filipo rápidamente, por decirlo así, aunque tuvo sus derrotas también, pero el ejército es otra cosa y empiezan las conquistas. ¿Qué elementos son claves para entender este cambio político-militar y también qué elementos se incorpora, conocidos, pero hablarnos un pelín de ellos, el ejército macedonio? Bueno, rápidamente. El ejército macedonio en época de Pérdicas y en anteriores era prácticamente un ejército formado por jinetes, por caballeros, que eran en su mayoría nobles, los famosos getairoi, que combatían a caballo. Y una infantería muy mal pertrechada y mal entrenada, que digamos que era una especie de comparsa que acompañaba a los jinetes, a la caballería. Filipo se da cuenta de que esto es prácticamente una condena al fracaso. ¿Y por qué? Pues porque Filipo ha sido rehén en Tebas, y él ha visto a la maquinaria de guerra tebana en funcionamiento, con Pelópidas, con Epaminondas, esa gran maquinaria que derrotó a Esparta. Y él se da cuenta de que tiene que haber una infantería fuerte para combatir a esos ejércitos. Es muy joven cuando él está en Tebas, probablemente tendría 15, 16 años, pero no nos tenemos que olvidar de que Filipo había tenido una formación principesca y que los 15, 16 años de entonces no son los de ahora. Una persona que está en una familia real, que recibe una formación principesca, en esa edad ya ha adquirido importantes conocimientos, ¿no? Entonces él lo que hace realmente no introduce ninguna novedad, pero sí combina lo que se estaba observando en la vanguardia bélica del mundo griego. Y Fícrates, que es un general ateniense, había empezado a utilizar una lanza un poco más larga para intentar destacarse en esa lucha de las falanges hoplíticas, que era lo que predominaba hasta el momento. Pero él también ve que la caballería puede tener su importancia. Es decir, Filipo se da cuenta de que la caballería bien empleada puede ser un elemento decisivo. Entonces, lo que hace es que integra todos esos elementos y crea un gran ejército bien entrenado, bien pertrechado, porque podemos hablar ya de que en época de Filipo hay un arsenal real, es decir, el Estado invierte en crear armamento, y lo sabemos porque en las excavaciones de Olinto, del asedio de Olinto, llevado a cabo por Filipo, esas excavaciones las realizó el equipo de Robinson, aparecieron puntas de proyectil con el nombre de Macedón y con el nombre de Filipo. O sea que eso da pie a pensar que el Estado macedonio estaba ya produciendo armas, que existía un arsenal real, ¿no? Y no solo eso, sino que lo que hace es que amplía la masa social del ejército. Entonces, a esos jinetes que antes eran nobles, que combatían a caballo, Filipo le suma un gran contingente de fuerzas de a pie que él llama pecetairoi, un nombre bastante simbólico, porque esos pecetairoi, no sabemos si le puso el nombre Filipo o viene de atrás, ¿no? Pero él le da una importancia fundamental a los pecetairoi. Son los compañeros de a pie. Lo que está haciendo Filipo no solamente es ampliar el ejército, sino que está ampliando su legitimidad en el reino. Porque ya no solo le apoyan los nobles, ahora le apoyan personas de a pie, campesinos, artesanos, a los que Filipo ha armado y a los que Filipo hace partícipe de los éxitos militares, porque les entrega tierras, les entrega botines, ¿no? Entonces, esos soldados de a pie, bien entrenados, se sienten poderosos al lado de su rey. Luego se ha creado un vínculo de fidelidad importantísimo con Filipo. Hay un detalle que me gusta destacar y es muy interesante. Cuando muere Alejandro en Babilonia en el 323 a.C., inmediatamente se produce un enfrentamiento entre la caballería y la infantería, que nos lo narran las fuentes. Y la infantería proclama rey ¿a quién? A Rideo. ¿Y qué nombre le pone? Filipo. ¿Por qué pone el nombre de Filipo? Porque la infantería todavía, en el 323 a.C., siente que su condición, que esa fuerza, que esa capacidad que tiene de decidir dentro del ejército, se lo debe a Filipo. Y al que llaman Filipo es a Rideo. Y se enfrentan a la caballería. O sea que hay como una especie de fractura social. Yo también pienso que eso es lo que provocó el asesinato de Filipo. Te lo iba a preguntar, pero ya me...
Por eso me he quedado callado para que ahora preguntes tú. Tres cuestiones, pero fíjate, ya que no se nos va el tiempo. Eh, Cronea, digamos que es la batalla más mediática. Que hay, bueno, Sí, también muy mediática porque es muy importante para la vida de Filipo. Estamos hablando de la batalla contra Atenas y Tebas. Esto es dentro de la. Después de la que se rompiese la paz de la Tercera Guerra Sagrada. ¿Estoy yo equivocado? es otra nueva guerra sagrada, es la cuarta guerra La sagrada. Cuarta Guerra Sagrada, eso es. La Tercera Guerra Sagrada había concluido. La consecuencia principal de la Tercera Guerra Sagrada es que Filipo se convierte en árbitro de los asuntos helenos porque entra en el Consejo Anfictiónico y con cierta influencia. Y la Cuarta Guerra Sagrada ya Filipo está en una situación privilegiada dentro del Consejo. Y es cuando, bueno, pues como consecuencia de una resolución del Consejo Anfictiónico en contra de los locrios de Anfisa, Filipo entra en el escenario de operaciones de la Grecia Central y derrota a Atenas y a Tebas en una batalla memorable que acaba, digamos que la última defensa de los atenienses. Me gusta llamarle así porque es el último recurso ya de Atenas y Tebas para frenar a Filipo. Y a partir de ese momento, Filipo se convierte en el hegemón de los griegos.